Ser podcast. Hola, buenas tardes. Hace más de 20 años que una película, a cuya banda sonora pertenece esta canción, abrió los ojos a mucha gente para algo que hasta ese momento diríamos que era bastante minoritario o poco conocido más allá de quienes lo practicaban, que es el fútbol femenino. La película era Quiero ser como Beckham. Yo me imagino Marta Delgado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Isaías Lafuente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Os acordáis de esa Sí, peli? Perfectamente. Año 2002, joder. Ha pasado un montón de tiempo de todo, ¿eh? Podrías haber prescindido del dato. Pero es verdad que esa película puso en el escaparate esto del fútbol femenino como una aspiración de muchísimas chicas, que aquí en España por aquel momento era algo como poco conocido, ¿no? Bueno, pues hoy abrimos una ventana más breve de lo habitual, porque a partir de las 6, las 5 en Canarias, carrusel con la selección española que se juega contra Alemania el título de la Europa Nations League. Esto del fútbol femenino es una historia de éxito, Sí, total, sí. porque en apenas unos años ha crecido de manera tremenda en todos los ámbitos. Bueno, hoy se espera un entradón en el Metropolitano, 70.000 personas para ver en directo el partido que se dice rápido. Oye, pero ya que estamos en cosas del fútbol, déjame comentar algo más. Araujo, el jugador del Barça, ese defensa de 26 años que parece un armario ropero, está hecho polvo. No se ha lesionado, no se ha roto nada, pero no está bien. Araujo estos últimos días ha sido señalado por tierra, mar y aire, casi como el único culpable de que el Barça perdiera el otro día con el Chelsea, que le dieran un baño. Y es verdad que su expulsión condicionó el partido, fue una expulsión un poco absurda. No es la primera vez que le ocurre, igual es que es muy impulsivo, no mide bien, y es lógico que se le critique, claro. Lo que quiero decir es que, cuidado, un deportista, una estrella de la música, el otro día nos lo contó Valeria Castro, una actriz, un cocinero de éxito, yo qué sé, esa gente que vemos y admiramos y que parecen de otro mundo, están hechos de la misma pasta que el resto. Y las fragilidades, las inseguridades, la ansiedad, eso no hace prisioneros ni hace distinciones. Así que, ya sé que a las redes es utópico pedir mesura, ¿no? Pero en la medida de lo posible, y también en los medios, un pelín de contención en la crítica, pues igual no estaría mal. Ya está. Estaría bien. No, es que yo creo que junto a los preparadores físicos cada vez más tiene que haber preparadores psíquicos, porque a estos personajes les pasa lo mismo que nos pasa a todos, pero claro, multiplicado por corregido y aumentado. Corregido y aumentado. Sí. En el elogio y en la crítica. Exacto. Y creo que hay que estar muy bien preparado para cosas. asumir lo uno y lo otro. Sí. Es posible además que en estos tiempos donde el mundo parece un escaparate global en el que constantemente nos mostramos y nos examinamos, es posible que la búsqueda de respuestas y soluciones a nuestros problemas se nos complique más de la cuenta. Pero ahí, como en casi todo, es recomendable acudir a los clásicos. Un poeta romano, esto parece a José Carlos Ruiz, un poeta romano, un poeta satírico, se llama Juvenal, ya acuñó en el siglo II de nuestra era aquello de mens sana in corpore sano, que lo conocemos todos, ¿no? Pero si nos parece muy básico, que lo es, y queremos redondearlo un poquito más, pues ahí tenemos, por ejemplo, a Pitágoras, con esta recomendación: no hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma. ¿A qué viene todo esto? Pues a la historia que vamos a contar a continuación, la historia de una chica a la que con 14 años le dan un diagnóstico de ansiedad depresiva y un trastorno de conducta alimentaria, anorexia, concretamente. Ingresó en el hospital con el cuerpo hecho un desastre, con desnutrición severa y con la mente todavía peor. Pasó 2 años, 4 meses y 7 días ingresada. Y en una de las terapias alguien le dijo: oye, ¿por qué no escribes? Bueno, pues de ese ejercicio ha salido un libro de poemas, que comienza así: querer sacarse las entrañas, meter la mano en mi boca y escupir los errores, dejar de sobrepensar en toda elección, las lágrimas al borde de ser derramadas, la rabia que quema en la garganta, un des delante de un con en la palabra consuelo, ver las manecillas del reloj atascadas en el mismo segundo, haciendo mi pierna temblar al ritmo del tic-tac, culpa por todo, que no es, en realidad, nada. En Radio Granada, Nieves Pueyos Iglesias, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, esto no tenía buena pinta por aquel entonces, ¿eh? Eso que acabo de leer, ¿verdad? No, la verdad es que no. ¿Cómo estás, Nieves? Muy bien, la verdad, muy ilusionada de estar aquí. Joder, nos hace mucha ilusión a nosotros que te asomes a la ventana. Empiezas el libro, además, dándote las gracias. Agradeces a todos los que te rodean, a la familia, a los amigos, los terapeutas, pero te das las gracias a ti por decidir vivir. Sí. ¿Cómo fue ese chispazo, Nieves? Creo que al final, a base de toda la terapia y de todo lo que he pasado, al final he visto que he sido yo la que
tomé la decisión de querer vivir, de seguir adelante a pesar del dolor que se sufre durante el tratamiento, y fue eso lo de decir, oye, ¿quién me ha sacado de esta mierda? He sido yo. Pues ¿por qué no darme las gracias no solo por haberme recuperado, sino por haber escrito durante tantos años los poemas y atreverme a publicar el libro? Te das las gracias y te pides perdón. O sea, sí. Hablas del perdón, de perdonarte por sentir como sentías. Una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención y que tiene que ver con este libro de poemas. ¿En qué momento sientes que te dejan de ver? Porque en la página 33 leemos: he modificado mi ser de todas las formas posibles, esperando una atención que nunca llega, y vivo esperando a que alguien note mi existencia. Oye, ¿qué siente una persona cuando se nota invisible a los ojos de los demás? Pues yo empecé a sentirme así, la verdad es que desde pequeña. Mi talón de Aquiles, por así decirlo, siempre ha sido la amistad. Y si ya en la infancia es potente, en la adolescencia, al final todo depende del ámbito social, es cuando se empieza a desarrollar más eso. Y cuando ves que te dejan de lado, cuando ves que nadie se acuerda de ti para quedar, cuando ves que te critican o que dicen cosas sobre ti, te empiezas a volver invisible y te planteas que quizá el problema es tuyo, que no es porque ellas no te quieran aceptar, sino porque tú eres alguien raro, alguien que no merece que le quieran y que debería de cambiarlo. Pero has logrado entender, perdona, Sí. ¿de dónde venía esta insatisfacción? De rechazos constantes, posiblemente. De intentar caerle bien a la gente o de intentar que mis amigos me apartaran. Al final, uno tras otro te la acabas creyendo y acabas diciendo, oye, pues sí me siento sola y nadie me ve porque también me siento mal y nadie me está haciendo caso. Rechazos por cuestiones físicas, por cuestiones sentimentales, rechazos de todo tipo. ¿Por qué, Nieve? Es que tratamos de entender, perdona, por eso te preguntamos. Sí, no te preocupes. Creo que un poco de todo. Yo soy una persona que ya desde pequeña le ha gustado leer, le ha gustado, pues no sé, quizás ciertas actividades que no son tan normativas, que luego al final te das cuenta que es una tontería, ¿no? Pero siempre era como, yo no estaba interesada mucho en el mundo de las redes sociales y ya era raro por eso, entonces como, ¿por qué no estás pendiente de redes sociales? ¿Por qué no tienes X seguidores? ¿Por qué? También a nivel físico, pues yo no he sido una niña nunca que estaba gorda, pero tampoco estaba delgada. Y ya desde pequeña empiezan los comentarios de ¿tú cuánto pesas? Yo soy una chica muy alta y por lo tanto ya desde pequeña pues pesaba más que las demás, porque obviamente con el peso pues eso influye y era como, yo peso más que esta niña. No llega a esa conclusión, pero empiezan los típicos de juego de ella no porque le gusta esto, y es cuando empieza a sentir ese rechazo. Porque todo eso lo sufrías en silencio, perdón, Nieves, ¿no lo hablabas Sí. con tu gente cercana? No, porque yo siempre he sido una persona que siempre se lo ha tragado todo, porque yo siempre podía con todo, soy la hermana mayor, y es como, bueno, no pasa nada, yo la responsabilidad es para mí, esto son tonterías, no le doy importancia, yo el colegio y el instituto, yo soy una persona de sobresaliente y matriculado, ¿no? Entonces para mí lo importante era el colegio y el instituto, no los amigos, era como, bueno, esto ya se pasará, no pasa nada. Hay un poema, Nieves, en el que describes que la grieta en tu vida comenzó mucho antes del TCA. Dices que quizás el TCA es el resultado de un montón de heridas que no quisiste sanar. ¿Qué hubiera cambiado si hubieras podido identificar esas red flags? O no sé si tú tienes identificadas cuáles eran. Sí. No hubiera desarrollado el trastorno, segurísimo. Yeah. Muchas veces lo digo, tendría que haberle pedido ayuda, pero es que yo no sabía que esto significaba eso. Al final he aprendido muchísimo y es como, bueno, al principio me culpabilizaba en el sentido, tendría que haberme dado cuenta de que estos comportamientos como amiga no son sanos, tendría que darme cuenta que estos pensamientos hacia mí tampoco lo son, pero al final no pude cambiarlo y me he dado cuenta de, bueno, en el momento en el que veo que alguien empieza a hacer ese tipo de comentarios ya salgo corriendo, la verdad. Has dicho una cosa al comienzo de la conversación que es que me ha quedado aquí grabada, es que es como la vida al revés. Dices, claro, a mí me gustaba leer y cosas de esas que no son normativas. Y no tenía seguidores en las redes sociales. Para nosotros, para este tipo de adultos que somos nosotros, es el mundo al revés. Es fantástico que alguien con 14 años, con 12, con 13, con 11 se interese por los libros, sea curiosa y quiera leer y que se la sople en las redes sociales. Y sin embargo, tú has nadado o has navegado mucho tiempo contracorriente, ¿verdad? ¿Eres consciente de eso? Sí, yo era como, bueno, mis padres me han educado en leyendo, porque tendría que ser malo, pero es como nadie lee, es como, joder, ¿por qué será? O el tema de redes sociales, luego al final fue lo peor, porque ahí es donde ves más información, pero en un principio era como, ¿y yo por qué voy a tener a gente que no conozco? O sea, qué miedo, que internet da
miedo, ¿sabes? Con 13, 14 años, ¿qué piensas? Nieves, ya has visto que Francino utiliza términos poéticos como se la soplen. En tu caso, la poesía fue antes de tu trastorno o el trastorno te llevó a la poesía. El trastorno me llevó a la poesía. Yo nunca había leído poesía como tal. Bueno, sí, Lorca no, obviamente, porque soy de Granada y quien no es de Granada y no ha leído Lorca, ¿no? Pero yo era como la poesía superficie. Yo, ¿cómo voy a escribir esto? Yo era más de leer pues, novelas, tampoco de pequeño. Se nos inculca mucho leer la poesía porque al final es algo más abstracto, más complejo para entender cuando eres niña. Entonces fue a través de Javi, que fue el pedagogo que me llevó a la escritura terapéutica. Oye, ¿te has recuperado tú y has recuperado también a alguna de esa gente que te rodeaba y que no te miraba? No, la verdad, y no los quiero cerca. Yo he aprendido a vivir mi vida y me he dado cuenta de que son personas que siguen la misma línea, que sigo escuchando comentarios que siguen diciendo como yo por ahí no vuelvo a pasar, lo siento mucho, y siento mucho la gente que tenga que pasar por eso. Pero por suerte no he encontrado gente que realmente es como yo, y no solamente, aunque no sean como yo, me quieren y me aceptan por la persona que soy. Escribir es terapéutico, esto lo hemos repetido en un montón de ocasiones, pero en este caso concreto, cuando le preguntabas a Isaías si primero fue el trastorno, luego la poesía, qué es lo que fue, mira, da igual. Pero el resultado, por ejemplo, de un poema donde habla de su otro yo, es que me parece fantástico que lo podamos compartir esa tarde en la ventana. Dice: hoy he quedado con mi yo de hace 3 años. Yo he llegado 2 minutos antes. Ella lleva 15 minutos esperando. Ella llevaba un chándal y ropa ancha. Yo llevaba mis vaqueros favoritos y un corsé ceñido. Ella pidió un café solo, y yo un capuchino y un trozo de tarta. Me miró extrañada y con la cabeza aladeada al escuchar mi elección, pero no dijo nada más. Ella me preguntó si había alcanzado mi peso ideal. Yo le dije que casi nos costó la vida intentarlo. Me contó cómo era su vida, cómo llevaba el ingreso, y yo la escuchaba atentamente porque, aunque ya lo conocía, se merecía respeto. A continuación me preguntó temerosa cómo era mi vida, qué estudiaría, qué haría, mis amigos, mi familia, aunque yo en realidad sabía lo que quería. Con una sonrisa me cogí la mano llena de cicatrices y heridas y le prometí que ella ya no está con esa intensidad, es solo una sombra de la grandeza que tenía y que su voz ya no está casi nunca y pronto dejará de estar. Empezó a llorar y yo lo hice con ella, porque supongo que hay cosas que nunca cambian. Al terminar, abracé ese joven cuerpo prácticamente esquelético y le prometí que nos íbamos a volver a ver y que la próxima vez ella sería yo de la misma forma que ella es parte de mí. Toma ya. No hay más preguntas, señoría. No hay más preguntas, ¿no? Joder. No se puede expresar mejor, Nieves. Qué barbaridad. Es tremendo. Oye, ese casi nos cuesta la vida. Sí. Descríbelo. Es literal. Descríbelo. Es literal. Sí, claro, o sea, claro. A mi padre le dijeron, puedes abrir la puerta del cuarto y tu hija puede no estar respirando. O sea, yo llegué a una desnutrición muy severa, pero yo no era consciente del todo. O sea, mi terapeuta me decía, Nieves, es que estás llegando a un peso que puedes andar, se te para el corazón. Y yo lo miraba con tal indiferencia que era como, ¿y qué? Pero Nieves, ¿era solamente una cuestión física o era psíquica también? Es decir, ya no solamente que tu cuerpo no diera más de sí, sino que tu mente dijera, en estas condiciones no merece la pena. Creo que un poco ambos. Al final no era consciente porque era lo que yo quería. O sea, era o tengo el cuerpo que quiero o no merece la pena seguir viviendo. Entonces era como, bueno, pues si al final me lleva a la muerte, pues no pasa nada. Hay un poema en la página 21 donde acabas diciendo que a los monstruos hay que matarlos con piedras. Sí. Sí, ya. ¿Cómo te llevas con tus monstruos a día de hoy? Me llevo... O sea, no están. No vale. Me llevo porque no están. Ya está. Muy bien, la verdad. O sea, ahora yo estoy en un punto en mi vida en el que el TCA apenas... No está prácticamente. Yo no tengo pensamientos. Me miro al espejo y no veo cosas que cambiar más allá pues, de lo que tiene una persona normal. De, oye, pues me toca lavar el pelo, ¿sabes? Me llevo muy bien. Es verdad que este verano he tenido pensamientos, pero a raíz de situaciones de la vida que al final te tambalean todo y te hacen volver a tener pensamientos de no quiero que me abandonen, no quiero que me reemplacen. Pero bueno, creo que son pensamientos que tiene toda la gente en algún momento de su vida y de una adolescencia que yo no he podido vivir con normalidad y que ahora la estoy viviendo. Nieves, ¿por dónde se empieza a amar una misma después o durante una enfermedad como esta? Pues la verdad es que no soy realmente consciente cuando empecé a hacerlo. O sea, yo al final iba al tratamiento no por
recuperarme, sino por salir de allí, ¿sabes? Era como, bueno, pues hago lo que me dicen y a ver si me dan un día libre o puedo ir a esta actividad. Pero es verdad que sí que recuerdo un momento concreto al salir de terapia que me dije, ¿por qué no empiezo a cambiar la forma en la que me hablo? Al final el autolenguaje es algo súper importante, ahora que estoy estudiando psicología, pues lo entiendo más. ¿Estás estudiando psicología? Sí. Qué bien. Qué bueno. Entonces era como, ¿por qué no? Yo soy una persona muy exigente, ahora la exigencia es más normal, pero antes era como, pues porque te has equivocado, eres un desastre, no deberías de hablar, has sacado esta nota en el examen, ya es una mierda, tendrías que estudiar más, ves como no eres capaz de nada, y es como, ¿por qué no empiezo a hablarme como si estuviera hablándole a una amiga, ¿no? ¿Por qué no me trato con cariño y el amor que me merezco? Porque al final soy yo con quien voy a pasar el resto de mi vida. Pues entonces, ¿por qué no tener una buena relación conmigo misma? Oye, tú desde luego has cambiado. ¿Cómo ha cambiado el rostro de la gente que te rodea? Dices que eres la mayor, ¿no? No sé cuántos hermanos Sí, tienes. Una hermana Una de hermana. 16. Bueno, esta gente más cercana que te rodea en tu familia, ¿cómo ha cambiado también su vida y su rostro? La tranquilidad y la felicidad, yo creo. Al final, cuando un trastorno de la conducta alimentaria llega a tu casa, no solo lo padeces tú, la padece tu familia, no porque yo amigos tenía 1 o 2, la verdad. Entonces, como mi familia era la que lo peor lo pasaba, y me acuerdo el día del alta, que mi madre no lo sabía, me tuve que callar el secreto 1 semana y media, fue horrible. Que ya cuando se lo dije, me miró y empezó a llorar a decir, por fin, ¿sabes? Como después de todo lo que hemos pasado, pues ya la niña está bien, ¿sabes? Sobre todo. Yo te quiero preguntar esto, porque hay muchos padres y muchas madres escuchando ahora mismo la radio que o tienen o les rodea o tienen cerca algún caso como el tuyo. Porque esto es así, porque se habla poquito del tema, pero es un problema, es un problemón, en mayúsculas. Para alguien que esté en una situación parecida a la que sufristeis vosotros, porque esto va en plural, ya sé que lo de pedir consejo es muy complicado, pero ¿qué les dirías? Que busquen ayuda y que se curan. O sea, al final, yo creo que si no hubiera encontrado el tratamiento, nada hubiera sido posible. Sola no se puede. Yo pensaba que podía sola, pero no se puede. Sé que queréis mucho a vuestro hijo y que quizás es como, bueno, mi hija puede. No puede, pero no porque ella no sea capaz, sino porque estamos hablando de una enfermedad muy fuerte. Entonces, buscar ayuda, encontrar el sitio y confiar en los terapeutas. Aunque digan cosas que mi madre a día de hoy no entiende por qué tenía que hacer esta pauta, pero es como, si lo dicen ellos, hay que hacerlo y punto. Y que se cura. Yo escucho muchísimo y me llegan muchos mensajes, no por internet, de, jo, qué pena, pues vas a tener que vivir con todo eso toda la vida. No es verdad. Los trastornos de la conducta alimentaria se curan. Lo que pasa es que tienes que tener un tratamiento adecuado con tu psicólogo, con tu nutricionista, con el psiquiatra en caso de que necesites algún tipo de antidepresivo. Es un tratamiento largo. Yo todavía no estoy recuperada del todo, pero yo sé que se curan porque es que ya no está en mi vida prácticamente. Entonces tengo esa certeza de que se cura y de que si le llega el mensaje de verdad confía, porque va a salir y la vida es totalmente diferente, no tienes la misma vida de antes de la enfermedad, ni durante la enfermedad, ni durante el tratamiento, otra vida diferente. Oye, ¿te han propuesto o te verías capaz de ir, pues no sé, por institutos contando tu historia? Yo estaba en mi instituto de mi ¿En el pueblo. tuyo? Sí, soy de Armilla, en un pueblo, bueno, ciudad ya de Granada. Sí, Armilla, sí. Sí, y yo estaba allí antes de un poco este boom de la revuelta y fue muy agradable. Es verdad que me da un poco de miedo a los niños porque a veces son crueles. Pero bueno, yo con ver que había gente que luego se me acercaba y me daba la gracia y me decía, oye, pues yo no tengo esto, pero he pasado por a lo mejor una depresión o tengo ansiedad. Y escucharte a ti, pues, me ayuda, o tengo una amiga que está pasando por esto, ¿cómo puedo ayudarla? Yo, aunque haya gente que saca el móvil, yo lo vea sacando el móvil, al final es como si le llega a alguien mi mensaje y yo estoy contenta. Qué bien. La niña que dejó de querer está lleno de poemas que has escrito tú íntegramente, o sea, es un libro tuyo que has hecho solo tú, salvo la portada, que yo sé que es importante para ti también, Nieves. Sí. Espérate a ver si no lloro porque... La portada es una flor muy bonita, azul. La gerbera, la flor favorita de Javi, que fue el terapeuta que bueno, que me introdujo a la lectura, y el tallo, el símbolo de la recuperación de los TCA, que me la he tatuado hace poco. Además, la persona que me lo hizo, creo que es la persona que llegaba a querer más en mi vida y que me ha demostrado que, oye, que es fácil quererme y que valgo la pena, ¿sabes? Entonces, creo que el
todo, que lo hiciera esa persona, ¿no? La forma en la que me lo enseñó y que al final se pudiera publicar, o sea, yo la veo, inevitablemente me acuerdo de esta persona y es como el libro en sí es súper especial. Nieves, ¿y este es el libro o es el primero de tus libros? El primero y creo que bueno, sigo escribiendo, pero hombre, este libro, no el resto que escriba obviamente no van a ser sobre lo mismo. Ya te dejamos tranquila, ¿eh? ¿Por qué nos has pedido esta canción? No lo sé, me gusta mucho este cantante, no sé, y la letra me parece súper tranquila, me gusta mucho, no sé. Nieves Puellos Iglesias, oye, muchas gracias por asomarte a la ventana, felicidades y joder, todos los ánimos del mundo, de verdad. Muchísimas Un gracias. beso muy grande. Un beso, Nieves. Un beso igual. Enhorabuena. Pero mira cómo me tiene, no lo olvido nunca, nunca, nunca. Esa niña que es lo que tiene, porque mira cómo me tiene, no lo olvido nunca, nunca, nunca. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.